Hola chicos, el video que vamos a hacer ahora es para aprender los elementos y las medidas que caracterizan a las hipérbolas, que es el otro conjunto de cónicas que vamos a ver, además de las elipses. Aprovechando que ya vimos el tema de elipses, van a ver que muchas de las cosas que ya vimos se repiten en hipérbolas y de hecho llevan los mismos nombres. Para empezar, recordemos que las hipérbolas son cónicas porque son curvas que surgen cuando una corta de manera especial a un cono, que es lo que tienen ahí marcado en azul. Son un lugar geométrico, es decir, cumplen con cierta característica. En las elipses, los puntos que la formaban cumplían con que al sumar la distancia a los dos focos siempre daba el mismo valor, que era el doble de A, el semieje mayor. En el caso de las hipérbolas es muy parecido, porque lo que cumplen es que cuando uno resta la distancia a los focos, dan el mismo valor. A diferencia de las elipses, que era sumar, en las hipérbolas tenés que restar las distancias a los focos. Y ahí siempre te va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, fíjense en la imagen que tienen ahora, que es como una animación. Si uno agarra el segmento verde de la izquierda y le resta el de la derecha, ¿sí? El que va hacia un foco con el que va hacia el otro foco, siempre da exactamente el mismo valor. Cuando uno de los segmentos se hace más grande, el otro también. Entonces al restarlos te da siempre el mismo valor. De hecho da otra vez el doble de A. Bien, tienen elementos las hipérbolas, ¿sí? Vamos a empezar viendo en este gráfico que tienen, voy a ir marcando todos los elementos. Llevan los mismos nombres que en elipses. De hecho, las hipérbolas, al igual que las elipses, tienen focos. Se acostumbra a llamar foco 1 al de la derecha y foco 2 al de la izquierda. También tienen vértices mayores, ¿sí? Que se los vuelve a llamar A y A', aunque en este caso ya no se les dice vértice mayor, se les dice vértice, porque van a ver que no siempre son los que están más lejos, ¿sí? Respecto del centro. Así que A y A' se les dice nada más vértices ahora. Sí, para que sepan cómo marcarlo, se marcan donde la hipérbola, cualquiera de las dos ramas, ¿sí? Porque fíjense que la hipérbola tiene como dos cosas distintas, no es como la elipse, que es una figura cerrada, es una figura abierta la hipérbola. Tiene dos ramas, una rama en la izquierda y una rama en la derecha. ¿Dónde se marca el A y el A'? Bueno, donde las ramas de la hipérbola cortan al eje internuclear, que en los gráficos que vamos a ver nosotros va a ser el eje X. O si la hipérbola es una hipérbola vertical, será el eje Y. Entonces, el vértice A y el vértice A' los vamos a marcar donde la hipérbola corta el eje que une a los focos, que es donde están marcados en el gráfico que tenemos en pantalla. Bien, las hipérbolas también tienen algo que las elipses no tenían, que eran asíntotas. Ustedes deben haber visto alguna vez lo que son las asíntotas, son rectas hacia las cuales una gráfica se acerca sin cortar. La hipérbola se acerca a esas dos rectas que les marqué con línea punteada, ¿sí? Tiene dos asíntotas, las hipérbolas. El gráfico de la hipérbola, si uno lo continuara, se acerca cada vez más a esas rectas, pero nunca llegan a cortarlas. ¿Por qué marco las asíntotas? Porque marcando las asíntotas uno puede encontrar dónde va el vértice B y dónde va el vértice B'. Para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que marcar líneas perpendiculares al eje interfocal, donde están A y A', es decir, en la hipérbola que tenemos ahí dibujado, lo que está en amarillo, ¿sí? Líneas bien verticales. Luego, donde esas líneas verticales cortan a las asíntotas, hay que hacer líneas perpendiculares a esas líneas verticales, es decir, líneas horizontales, ¿sí? Que son las que están ahora marcadas en azul. Entonces vos primero marcás las que están en amarillo, donde pasa A y A', y luego marcás las azules, que las azules están marcadas donde esa línea amarilla corta a las asíntotas. Bien, el punto B y el punto B' termina estando ahí, donde esas líneas azules cortan al eje Y en este caso, ¿sí? Esto que les acabo de contar de cómo marcar B y B', la verdad es que no necesitan hacerlo ustedes. Nosotros vamos a calcular las posiciones de B y B', ya les voy a enseñar de qué manera. Va a ser muy similar a lo que hicimos con las elipses. Así que esto de marcar la asíntota, marcar esta recta amarilla, marcar esta recta azul, es solamente para demostrarles dónde aparece B y B', pero no es algo que ustedes tengan que hacer en alguna tarea. Así que tranquis, ¿sí? Sí tienen que recordar
tienen dos focos, tienen vértice A y A' que se marcan en esos lugares que les mencioné, y van a tener vértices B y B', que son complicados de marcar, así que en vez de marcarlos gráficamente como acabamos de hacer, lo vamos a calcular con una cuentita muy sencilla y muy parecida a la de las elipses, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos con los vértices y con los focos, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tiene la hipérbola? Básicamente los mismos que tenían las elipses. Empecemos de cero. Tienen focos, tienen los vértices A y A', donde las ramas cortan al eje interfocal. Tienen los vértices B y B', que esos para marcarlos es complicado, así que vamos a sacarlos calculándolos. Y tienen un centro, igual que tenía las elipses. El centro básicamente se encuentra entre medio de los dos focos, justo en el medio de los dos focos, ¿sí? Bien. ¿Qué cumplían las hipérbolas? Cumplían que al restar las distancias a los focos siempre daba el mismo valor. Entonces yo les voy a hacer el ejemplo con el punto 1 que apareció en pantalla. Lo que hice fue medirlo utilizando el mismo programa que uso para hacer los gráficos. Y fíjense las distancias a los focos. Desde el punto 1 hasta el foco 2, 1,44 unidades. Desde el punto 1 hasta el foco 1, 5,44 unidades. Si yo resto las dos distancias a los focos, da bien redondito. ¿Cuánto da? 5,44 menos 1,44 da 4. Que justamente es el valor, es el doble de la distancia A. Fíjense que A y A' están a 2 unidades del centro. El doble de eso da lo mismo que la diferencia de las distancias a los focos. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que pausen el video, agarren una regla y midan en la pantalla de la computadora o del celular. No es una tarea, no tienen que entregar, pero háganlo como curiosidad. Midan la distancia desde el foco 1 al punto 2 y desde el foco 2 al punto 2. Midan las dos distancias a los focos del punto 2, réstenlas, les va a tener que dar el mismo valor cuando lo hagan con el punto 3. No les va a dar 4 por un tema de escala. Si ustedes lo están viendo en una pantalla muy chiquitita o muy grande, les va a dar diferente a 4. Pero les tiene que dar el mismo valor cuando hacen con el punto 2 que con el punto 3. ¿Sí? Entonces, pausen, tomen las medidas a los focos, resten y fíjense que en los dos puntos que quedan les va a dar exactamente el mismo valor. Y de hecho, les tiene que dar 2A, es decir, 2 veces la distancia del centro al vértice A. ¿Sí? Entonces, después pruébenlo para ver si les da bien o no. Bien. Entonces, moraleja, la resta de la distancia a los focos da siempre el doble de A. ¿Sí? Tienen que ustedes probar entonces con el punto 2 y el punto 3. Bien. Vimos los elementos. Vamos a ver ahora cómo se llaman las distancias. Llevan los mismos nombres que llevaban en las elipses. A, B y C, con minúscula. A minúscula es desde el centro hasta el vértice A. B minúscula es desde el centro hasta el vértice B. Y C minúscula otra vez es la distancia desde el centro hasta el foco. Igual que en las elipses, ¿sí? A minúscula para la distancia A, B minúscula para la distancia B, C minúscula para la distancia a los focos. Pueden medirlo para un lado o para el otro, es lo mismo porque las hipérbolas, al igual que las elipses, son simétricas, ¿sí? Así que no importa si miden para un lado o para el otro. Lo que sí tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense que hay algunas diferencias, ¿sí? Respecto de elipses. En las elipses, A al cuadrado daba igual que B cuadrado más C cuadrado. Era como una especie de teorema de Pitágoras. Acá la relación es similar, pero fíjense que es distinta. Acá quien va a dar igual a las demás es C cuadrado. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. En elipses es distinto. ¿Sí? Igual después hacemos un cuadro comparativo y van a ver que va a estar todo bien resumido. No se van a tener que acordar de memoria nada. Lo que sí se tienen que acordar es que era diferente. ¿Sí? Bien. Además, a diferencia de las elipses, A puede ser más chiquito que B. Fíjense que la que tenemos en pantalla, B es más grande que A. ¿Sí? En elipses siempre A era más grande que B, porque A era la parte ancha de la elipse y B era la parte angosta. En las hipérbolas puede ser al revés. También puede ocurrir que A sea más grande que B, y también incluso puede ocurrir, hay hipérbolas que se llaman equiláteras, donde A es igual a B. Así que en hipérbolas B puede ser mayor que A, igual que A, menor que A. Diferente que en elipses, donde siempre A era más grande. ¿Sí? Y la otra cosa es que en las hipérbolas los focos están por fuera de las ramas, así que C en las hipérbolas siempre es mayor que A. En hipérbolas C es mayor que A.
siempre va a ocurrir que C va a ser mayor que A. Después B puede ser mayor o menor que A, puede ser igual, ¿sí? Lo que va a cumplirse siempre es que C es mayor que A, al revés que en elipses otra vez, ¿sí? También eso va a tener una consecuencia, como C va a ser mayor que A en las hipérbolas, la excentricidad que se calculaba haciendo C dividido A, siempre va a dar mayor que 1. Así que ahí hay otra diferencia con elipses. La excentricidad se calcula de la misma manera, pero los valores van a estar siempre por arriba de 1. Bien, entonces comparación, recapitulando, resumiendo lo que tenemos de elipses y de hipérbolas. Este cuadradito de hecho se los recomiendo que de alguna manera lo guarden porque es un resumen donde aparece todo lo que hay que utilizar en las tareas. Fíjense que tenemos separado de un lado las elipses, del otro lado las hipérbolas. Y en cada caso tenemos elipses horizontales, elipses verticales, hipérbolas horizontales, hipérbolas verticales. ¿Qué es lo que hace que algo sea horizontal o vertical? El eje de los focos. Si el eje de los focos es horizontal, se llama horizontal a la figura. El caso de la elipse horizontal, EH es elipse horizontal, o la hipérbola horizontal, HH es por hipérbola horizontal. Fíjense que los focos están en un eje horizontal. La elipse vertical, en cambio, tiene los focos en un eje vertical. Y la hipérbola vertical lo mismo, los focos en un eje vertical. Así que lo que hace que algo sea horizontal o vertical en cuanto a elipses e hipérbolas es cómo están distribuidos los focos. Fíjense que para cada caso les puse cómo es la ecuación, ¿sí? La de elipses ya la habíamos visto. La de hipérbolas, fíjense que es muy parecida. La única diferencia es que lleva un signo menos, ¿sí? A cuadrado y B cuadrado va siempre debajo de las X y de las Y. Cuando uno quiere escribir la ecuación de una hipérbola o de una elipse en particular, lo que tiene que hacer es reemplazar esos valores. Entonces son muy parecidas, las ecuaciones de las elipses es con suma, las ecuaciones de la hipérbola son con restas. Y después, dependiendo si les toca algo horizontal o vertical, ustedes ya saben cuál tienen que elegir. La relación entre A, B y C, fíjense que es distinta. En elipse siempre es mayor a. Así que nos queda A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Mientras que en hipérbola es siempre más grande C. Así que C cuadrado nos queda igual a B cuadrado más A cuadrado. De hecho ahí lo tiene aclarado. A siempre es mayor que B y que C en las elipses. C siempre es mayor que A en las hipérbolas. La excentricidad, ya sea en elipses o en hipérbola, se calcula de la misma manera. C dividido A. Ahora en las elipses siempre nos da menor a 1. Mientras que en las hipérbolas siempre nos da mayor que 1. Pero la cuenta se hace de la misma manera. Entonces este cuadrito guárdenlo, es muy valioso. De hecho en los años anteriores yo a los chicos les permitía que lo tengan impreso el día de las evaluaciones. Así que ténganlo a mano, cosa de poder usarlo cuando tengan que hacer la próxima tarea, ya sea de elipse o de hipérbola. Y si en algún momento hay que evaluar esto cuando volvemos a la escuela, ya sea en un examen de diciembre o de febrero, entonces también van a poder tener esto el día del examen. ¿Sí? Así que este cuadrito no es necesario memorizar para nada, simplemente ténganlo a mano para resolver los problemas. Bueno, espero que se haya entendido y en los próximos días también les pondré una tarea relativa a hipérbola.